Hola, mi nombre es Mariela Contreras. Ahora lo que vamos a ver es el capítulo 8 del libro de Estadística para la Administración y Economía. En el capítulo 8 consta o tiene el tema de prueba de hipótesis, prueba de una sola muestra. A continuación vamos a ver de qué se trata. Tenemos lo que es prueba de hipótesis. En una prueba de hipótesis debemos establecer el valor supuesto o hipotético del parámetro de población antes de comenzar a tomar la muestra. La suposición que deseamos probar se conoce como hipótesis nula y se simboliza como H sub 0. Supongamos que deseamos probar la hipótesis de que la media de la población es igual a 500. Esta se escribe de esta manera y se lee de la siguiente. La hipótesis nula es que la media de la población es igual a 500. El término hipótesis nula surge de las primeras aplicaciones agrícolas y médicas de la estadística, con el fin de probar la efectividad de un nuevo fertilizante o de una nueva medicina. La hipótesis que se probará era que no hubo efecto, es decir, no hubo diferencia entre las muestras tratadas y las muestras no tratadas. Si en un problema usáramos un valor hipotético de una media de la población, en símbolo sería de la siguiente manera la escritura y se lo leería valor hipotético de la media de la población. Si los resultados de la muestra no respaldan la hipótesis nula, debemos concluir que se cumple alguna otra cosa. Siempre que rechazamos la hipótesis, la conclusión que sí aceptamos se llama hipótesis alternativa, cuyo símbolo es H sub 1. Para la hipótesis nula se le escribe de esta manera y se lee: la hipótesis nula es que la media de la población es igual a 200. Considerando tres hipótesis alternativas posibles, podemos leerlas de la siguiente manera. H sub 1 se escribe de esta manera y se las lee: la hipótesis alternativa es que la media de la población no es igual a 200. Entonces, para aquella que es mayor a 200 se la escribe de esta manera: la hipótesis alternativa es que la media de la población es mayor a 200. Y en el siguiente caso se la leería de la siguiente manera también: la hipótesis alternativa es que la media de la población es menor a 200. Muy bien, ahora vamos con el siguiente punto a tratar, que es la interpretación del nivel de significancia. El propósito de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico de la muestra, sino hacer un juicio respecto a la diferencia entre ese estadístico y un parámetro hipotético de la población. El siguiente paso, después de establecer las hipótesis nulas y alternativas, entonces, consiste en decidir qué criterio utilizar para confirmar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. En el ejemplo del conjunto deportivo se decidió una diferencia observada entre la media de la muestra y la media hipotética de la población. Tenía solo el 4.5% o el 0.045 de la probabilidad de ocurrir. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula de que la media de la población fuera de 0.04 pulgadas. En términos estadísticos, el valor 0.045 se conoce como nivel de significancia. ¿Qué pasa si probamos una hipótesis con 5% de nivel de significancia? Esto nos quiere decir que rechazamos la hipótesis nula si la diferencia entre el estadístico y el parámetro hipotético de la población es tan grande que esta u otra diferencia mayor ocurrirá en promedio solo 5
o menos veces en cada 100 muestras, cuando el parámetro hipotético de la población es correcto. Si suponemos que la hipótesis es correcta, entonces el nivel de significancia indicará el porcentaje de medias muestrales que está fuera de ciertos límites. Seguimos con la siguiente, que sería la selección de un nivel de significancia. Cuando más alto sea el nivel de significancia que utilizamos para probar una hipótesis, mayor será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea cierta. No existe un nivel de significancia único, estándar o universal para probar hipótesis. En algunos casos se utiliza un nivel de significancia del 5%. Ciertos resultados de investigaciones publicados a menudo prueban que la hipótesis para un nivel de significancia del 1%. Es posible probar la hipótesis a cualquier nivel de significancia, pero recordemos que nuestra elección estándar mínimo para una probabilidad aceptable o el nivel de significancia es también el riesgo que corremos al rechazar una hipótesis nula cuando es cierta. Entonces, cuando más alto sea el nivel de significancia que utilizamos para probar una hipótesis, mayor será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Ahora vamos a ver los errores de tipo 1 y tipo 2. Rechazar una hipótesis nula cuando es cierta se denomina error de tipo 1 y su probabilidad se simboliza como alfa. Por lo tanto, al aceptar una hipótesis nula cuando es falsa, se llama error de tipo 2 y su probabilidad se simboliza con el símbolo de beta. Existe una relación entre estos dos tipos de errores. La probabilidad de cometer un tipo de error puede producirse solo si estamos dispuestos a aumentar la probabilidad de cometer otro tipo de error. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente, que es pruebas de hipótesis de 2 colas y de 1 cola. Una prueba de 2 colas rechaza la hipótesis nula si la media de la muestra es significativamente mayor o menor que la media hipotética de la población. Una prueba de 2 colas es apropiada cuando la hipótesis nula es la media de la muestra va a ser igual a lo siguiente, que se lee de la siguiente manera, en donde la media de la población nula es algún valor especificado y la hipótesis alternativa es la media de la población que no va a ser igual a algún valor especificado, que esto significa la hipótesis nula. Por tanto, en una prueba de 2 colas existen 2 regiones de rechazo. Va a ser la de la cola inferior y de la cola superior. Se utiliza una prueba de cola izquierda o de cola inferior si la hipótesis son el H sub 0, que la media de la población va a ser igual a la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa de la media de la población va a ser menor a la hipótesis nula. Entonces, la región de rechazo está en la cola inferior, cola izquierda de la distribución de la media muestral, y esta es la razón por la que llamamos prueba de cola inferior. La prueba de cola izquierda es uno de los 2 tipos de pruebas de una cola. El otro tipo de prueba de una cola es la prueba de cola derecha o prueba de cola superior. En una prueba de cola superior se utiliza cuando la hipótesis son nulas, la media de la población va a ser igual a la hipótesis nula y la hipótesis alternativa no va a ser mayor a la hipótesis nula. Solo los valores de la media de la muestra que son significativamente mayores que la media hipotética de la población harán que rechacemos la hipótesis nula
en el valor de la hipótesis alternativa. Eso es todo por este punto. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es las pruebas de hipótesis de medias cuando se conoce la desviación estándar de la población. Para aquello vamos a ver un video para que podamos entender un poquito más, porque esto sí ya es un poquito más extenso, tenemos que ver cálculos y todo eso. Pruebas de hipótesis de medias cuando se conoce la desviación estándar de la población. En las pruebas de hipótesis se puede utilizar la escala de la variable original o la escala estandarizada. Veamos un ejemplo utilizando una prueba de 2 goles. Supongamos que la Asociación de Golf de un cierto país ha establecido reglas que deben cumplir los fabricantes de equipos de golf. Una de las reglas dice que una pelota de golf, al probarse en el aparato aprobado por la asociación, no debe llegar a una distancia promedio mayor a 270 yardas en el aire y en el rodamiento. Una empresa desarrolló desde hace algún tiempo un proceso de producción para fabricar pelotas de golf que alcancen una distancia promedio de 270 yardas. Pero si el proceso se sale de ajuste, se pueden producir pelotas para las que la distancia media sea menor o mayor a 270 yardas. La gerencia de la empresa realiza regularmente un programa de revisión para vigilar el proceso de fabricación. En la última revisión se seleccionó una muestra de 46 pelotas de golf para probarlas y se encontró que la media de la distancia es 268.5 yardas, mientras que, debido a la experiencia que tiene la empresa en la fabricación del producto, se sabe que la desviación estándar es de 10 yardas. La gerencia utilizó un nivel de significancia de 0.05 en la prueba. Entonces podemos establecer el problema de la siguiente manera. La hipótesis nula indica que la media real es de 270 yardas, mientras que la hipótesis alternativa indica que la media real es diferente de 270 yardas. Para este ejemplo se conoce la desviación estándar de la población y se tiene una muestra mayor a 30. Entonces se puede utilizar la distribución normal. Además, se supone que la población es suficientemente grande, por lo cual se considera infinita. Por lo tanto, calculamos el error estándar de la siguiente forma. Entonces tenemos que el error estándar es igual a 1.47 yardas. Para un nivel de significancia de 0.05 en una prueba de 2 colas, se tiene que la región de aceptación de 0.95 contiene dos áreas iguales de 0.475. Entonces buscamos en la tabla de la distribución normal el valor z apropiado para 0.475 y encontramos que dicho valor es 1.96. Ahora determinamos los límites de la región de aceptación. Para el límite superior tenemos el valor hipotético de la media de la población más 1.96 por el error estándar, lo cual da como resultado 272.88. Para el límite inferior tenemos el valor hipotético de la media de la población menos 1.96 por el error estándar, lo cual da como resultado 267.12. Entonces los límites de la región de aceptación son 267.12 y 272.88 yardas, y la media de la muestra cae dentro de la región de aceptación.
Entonces, el fabricante no debe rechazar la hipótesis nula porque no hay diferencia significativa entre la media hipotética y la media observada. Asimismo, como hice en el video anterior, el link les voy a dejar en la descripción del video para que puedan seguirlo viendo con más calma, para que puedan entender sobre ese tema. Vamos a ver ahora sobre las pruebas de hipótesis de medidas cuando no se conoce la desviación estándar de la población. Aquí vamos a tratar dos puntos, que son las pruebas de dos colas para medidas usando la distribución T y asimismo la prueba de una cola para medidas usando la distribución T. Vamos con la primera, que es la prueba de dos colas para medidas utilizando la distribución T. Los especialistas en recursos de una importante corporación están reclutando un gran número de empleados para un proyecto en el extranjero. Durante el proceso de selección, la administración le pregunta cómo van las cosas. Y ella responde: bien, creo que la puntuación promedio en la prueba de aptitudes será aproximadamente de 90. Cuando la administración revisa las 20 de los resultados de la prueba, encuentra que la puntuación media es de 84 y la desviación estándar de esta puntuación es 11. Entonces tenemos los siguientes datos: los valores hipotéticos de la media de la población, que es 90, el tamaño de la muestra, que es 20, la media de la muestra, que es 84, y la desviación estándar de la muestra, que es 11. Si la administración desea probar su hipótesis a nivel de significancia de 0.10, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Tenemos que la hipótesis nula es la puntuación de la media real de la población, va a ser 90 o es 90. La hipótesis alternativa, la puntuación media no es 90. Y el nivel de significancia para probar esta hipótesis, 0.10. Ahora podemos ver en esta figura que se ilustra el problema. Tenemos que, puesto que la administración está interesada en saber si la puntuación media verdadera es mayor o menor que la puntuación hipotética, es apropiado usar una prueba de dos colas. El nivel de significancia es 10. ¿Qué se indica aquí? Estos laditos sombreados. Ese va a ser el nivel de significancia. Ahora, tenemos también que cada uno contiene 0.5 del área bajo la distribución T. Este de aquí va a ser 0.5. También tenemos, como el tamaño de la muestra es 20, el número apropiado de grados de libertad es 19, es decir, 20 menos 1. Entonces, buscamos en la tabla de distribución del apéndice en la columna de 0.10 y el reglón correspondiente a los 19 grados de libertad, encontramos que el valor crítico es 1.719. Pero ¿cómo se hace esto? Vamos a ver. Como no se conoce la desviación estándar de la población, debemos estimarlo usando la desviación estándar de la muestra y la ecuación. Aquí lo tenemos. Ahora, podemos calcular el error estándar de la muestra, que se lo va a calcular con la siguiente fórmula. Una vez calculado el error estándar, estandarizamos la media de la muestra, restando la medida hipotética y dividiendo entre el error estándar estimado de la muestra. Y aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar para estandarizar la media de la muestra. Nos sale menos 2.44 y al señalar este resultado en la gráfica de la distribución muestral nos damos cuenta que
La media de la muestra cae fuera de la región de aceptación. La media de la muestra va a caer fuera de la región de aceptación. No está dentro, sino fuera. Entonces, la administración debe rechazar la hipótesis nula. La aseveración de la directora del Departamento de Personal acerca de que la puntuación media real de los empleados examinados es 90. Vamos con la siguiente prueba de una cola para medias usando la distribución T. Si utilizamos la distribución T para una prueba de una cola, necesitamos determinar el área localizada solo en una de ellas. Así, para encontrar el valor apropiado para una prueba de una cola a un nivel de significancia de 0.05 con 12 grados de libertad, buscaríamos en la tabla 2 del apéndice en la columna con 0.10 en el renglón 12 grados de libertad. La respuesta en este caso es 1.782. Esta de aquí, esta forma de resolverlo es igual, es parecida a la forma de acá. Ahora, lo que nos dice que las tablas del apéndice, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior yo les había mostrado dónde se encuentran las tablas? Se encuentran al final del libro, ahí vamos a encontrar esas tablitas que nos piden. Y veamos qué nos falta y ya, hemos visto todo. Entonces, esto sería todo del capítulo 8 del libro de Estadística para la Administración y Economía. Muchas gracias.